Hola amigos, saludos. Este video es un compilatorio de las mejores historias inquietantes y misteriosas que he llegado a escribir. Lo hice para acompañarte mientras realizas tus trabajos del día y poder contarte algo perturbador y enigmático. Son 7 historias de mi autoría que espero disfrutes. La primera es una comedia tragicómica de un suceso entre un pulpo y un repartidor de pizzas. Bruno era un pulpo de origen caribeño que le gustaba vivir cerca de la costa, entre las rocas, donde golpeaban las olas, pues disfrutaba mucho el vaivén con que lo mecían las olas, y también porque en la parte superior pasaba una carretera desde la cual, en ocasiones, los humanos tiraban su basura, que a veces llevaba cosas interesantes, cosas comestibles de sabores raros que a Bruno le gustaba paladear. En esta ocasión estaba a la caza de un pequeño pez que deambulaba cerca de las rocas también. Esperaba que algunos de los movimientos de las olas lo golpeara y lo atontara un poco para poder cazarlo. Cosa que así sucedió. Cuando Bruno lo vio nadando, medio aturdido, más cerca de él, se estiró para agarrarlo y se soltó de las rocas por un segundo. Un segundo fatal, pues inmediatamente sintió cómo la fuerza de una ola lo arrastraba. Arriba, en la carretera, venía Marco Polo montado en su motocicleta. Era un repartidor de pizzas, conquistador de las playas y las zonas turísticas. Él disfrutaba mucho de llevarle su pizza preferida a su amigo el costeño, quien tenía un puesto de cócteles de camarones y mariscos a orillas de la carretera, en ese lugar donde las olas golpeaban y formaban arco iris. Le gustaba sentir la fresca brisa del mar que se formaba al golpe de cada ola contra las rocas, sobre todo en aquellos calurosos días de verano. Además, con cada entrega, su amigo el costeño le obsequiaba con una plática interesante y un pequeño cóctel de camarones. Estaba a un par de minutos de hacer su entrega, a unos 100 metros del puesto de costeño, cuando una ola especialmente grande se estrelló contra las rocas, levantando una gran cortina de agua, dentro de la cual venía Bruno, que cayó prodigiosamente sobre la cabeza de Marco Polo, sujetándose fuertemente para no caer sobre la carretera y ser arrollado, tapando sin querer los ojos de Marco Polo, quien al no saber qué hacer, solo seguía conduciendo. Bruno estiró un par de tentáculos hasta el manubrio, tratando de ayudar en la conducción. Sin embargo, con ello impidió que Marco Polo pudiera accionar los frenos de mano. Seguían avanzando a una velocidad regular sin saber exactamente a dónde estaban o a dónde irían a parar. Por su parte, el costeño veía alegremente que su amigo se acercaba. Por fin llegaría la pizza que calmaría su atroz hambre. Alzó la mano para saludar a Marco Polo mientras veía que se acercaba, y se acercaba, y se acercaba, y no frenaba. ¡Ah! Gritó el costeño al imaginar el inminente choque. ¡Ah! Gritó Bruno al imaginarse lo que pasaría. ¡Ah! Gritó Marco Polo al no saber lo que estaba sucediendo. ¡Tras! ¡Zas! ¡Pum! ¡Cuas! El golpe fue espectacular. El costeño vio volar por los aires sus platos, sus vasos, sus salsas y sus cubetas con camarones. Bruno soltó la cabeza de Marco tratando de caer lejos y no lastimarse con aquel que volaba con todos los utensilios del puesto de camarones. Y Marco se tapó la cara, apretó los dientes, dispuesto a recibir el golpe que venía. Unos segundos después del caos, Bruno se deslizó entre las rocas hasta alcanzar nuevamente el mar. Se iría a vivir a los arrecifes, donde la vida era más tranquila. Lentamente el costeño se acercó para ir evaluando los daños. En realidad no habían sido muchos. Marco Polo solo se había estrellado con las cosas que estaban en la barra. Y al ver ahí la motocicleta con las ruedas hacia arriba apoyada en el manubrio, y a su amigo tirado en el piso, entre camarones, pizzas y bañado de salsa, el costeño solo alcanzó a reírse. Marco Polo se enderezó y apoyado en los codos terminó de masticar un par de camarones que tenía en la boca y continuó riéndose también. Su risa era escandalosa. El costeño se sujetaba el vientre sin poder dejar de reír.
Y Marco Polo, que patinaba cada vez que trataba de levantarse, tampoco podía detener su risa. Cuando finalmente se calmaron, se miraron uno al otro, y diciendo al mismo tiempo, como si se hubieran puesto de acuerdo, los dos mencionaron, bueno, pero al menos la pizza llegó a tiempo. Bruno llegó hasta los arrecifes, donde finalmente transcurrió el resto de su vida de una forma calmada, lejos de la contaminación del hombre y lejos del riesgo de ser arrojado nuevamente a la superficie. Denise es el nombre de la siguiente historia, que tiene un enfoque apocalíptico y novedoso. Denise había nacido como cualquier niño promedio, con 50 centímetros de estatura y 4 kilos de peso. Era una niña sana y fuerte. Sus padres, de origen campesino, Alfonso y Camila, se habían cuidado muy bien durante el proceso del embarazo. Así que, después de 9 largos meses de gestación, Denise pudo ver por fin, por primera vez, la luz del sol y respirar el aire frío del campo. Tenían una pequeña granja en las afueras de la ciudad, con media docena de vacas, media docena de cerdos y unas cuantas gallinas y patos. Se mantenían muy bien. Contaban también con 2 pares de hectáreas que sembraban según la época del año. Así que, aunque no les sobraba, tampoco les faltaba nada para estar bien. En la granja vivían más miembros de la familia, los abuelos de Denise por parte de su madre Camila, un hermano de Alfonso, su esposa, y un pequeño niño al que habían adoptado porque ellos no podían tener hijos y al que llamaban Bartolomeo. Era una familia pequeña pero bien organizada. Cada uno sabía muy bien sus labores dentro de la granja. El trabajo ahí era pesado pero sencillo, y la granja se sostenía sin mucho esfuerzo. Los primeros años de Denise fueron de aprendizaje: aprender a caminar, a hablar, a respetar a los animales, a no acercarse demasiado a los cerdos y a cuidar a las gallinas y los patos. Pasaba gran parte del día jugando y correteando con Bartolomeo por toda la granja, hasta que finalmente llegó a la edad escolar. Los padres de Denise la inscribieron en la primaria rural que quedaba a 1 kilómetro de su casa. Los primeros 3 años la llevaban todos los días, pero ya después iba y venía sola. La vida escolar de Denise durante la primaria pasó sin ningún contratiempo. Era una niña promedio, en una escuela promedio, recibiendo una educación promedio. Dentro de la granja ya tenía sus propias actividades. Así fue hasta que pasó de los 10 años. La monótona vida de la granja y de la zona rural transcurría igual que el movimiento de una máquina de reloj. Pero al cumplir los 13 años, las cosas cambiaron drásticamente. Sus padres notaron de manera alarmante cómo poco a poco se iba volviendo inapetente. Las verduras y las frutas que antes le gustaban tanto ya no le llamaban la atención. Los riquísimos guisados de la abuela dejaron de apetecerle. Solo le gustaba aspirar el aroma humeante de las ollas calientes. Denise decía en broma que se alimentaba del aire. Esto llegó a tal extremo que Denise prácticamente dejó de comer. Y entonces sus padres, alarmados, la llevaron al médico para saber qué sucedía con su hija. El doctor de esa zona era un hombre ya de edad avanzada que no solo trataba a los seres humanos, sino también a los animales. Se llamaba Alfredo, quien después de una exhaustiva revisión determinó que Denise no tenía nada, estaba perfectamente sana. Sus padres no sabían qué pasaba. ¿Cómo era posible que una muchacha de su edad, que ya tenía algunos días sin comer, estuviera completamente sana? Con más incógnitas que respuestas, regresaron a la granja, mientras el doctor caía presa de un profundo estado de agotamiento que lo llevaría a la cama, y que unos días después se lo llevaría de este mundo. Mientras en la granja, a pesar de lo extraordinaria de la situación, todos trataban de llevar su vida diaria de manera normal, pero no tardaron en notar ciertos cambios. Comenzaron a sentir una extraña debilidad cuando Denise estaba a su lado. Notaron también que el árbol donde ella regularmente se sentaba para disfrutar de su sombra comenzaba a marchitarse rápidamente. Las vacas adelgazaron y las patas les temblaban cuando Denise las ordeñaba. E incluso la leche no tardaba en cortarse unos minutos después, por más esfuerzos que hicieran para evitarlo.
Denise también notó ciertos cambios. Se dio cuenta que la empezaban a ver de reojo y hablaban en voz baja en su presencia. También notaba que a su abuela, que tanto quería, después de darle un beso y un abrazo, caía en su sillón preferido presa de debilidad y agotamiento, quedando dormida. Los pájaros ya no cantaban en los árboles, e incluso los insectos se habían ido. Poco a poco Denise se dio cuenta que su sola presencia afectaba a todos los demás. Las plantas se marchitaban, los animales se enfermaban y su familia era presa de agotamiento irremediable. La pequeña no sabía qué hacer. Así transcurrieron unos días sin que nadie tomara una decisión, pero finalmente, después de una semana, la abuela y el abuelo fallecieron a causa del agotamiento. Eso no lo pudo soportar la niña, así que sola se encerró en su recámara, alejándose de todos los demás. No hubo un solo intento de contacto. Todos tenían un terror de acercarse a la habitación de Denise. Y ella, sola, pasaba las horas leyendo y estudiando. Y cuando se sentía cansada, solo le bastaba tocar los muros de su recámara para volverse a llenar de energía, aunque las paredes crujieran como si la casa fuera a venirse abajo. Así transcurrieron 4, 5, 10 días, cuando repentinamente, una mañana, Denise, al despertar, se halló inmersa en un silencio absoluto. Estuvo unos instantes tratando de escuchar algo, cualquier ruido de la granja, pero no se oía absolutamente nada. Entonces se levantó de la cama y abrió la ventana para encontrarse con una imagen desoladora. La tierra estaba seca y resquebrajada, como nunca la había visto. La cosecha se había secado, y no había nadie en la granja, ni animales ni personas. Denise se sintió angustiada, no sabía qué hacer. Decidió bajar y salir al patio. Al salir, una ráfaga de aire tibio la recibió. El cielo estaba rojo, encendido, como en llamas. Aunque muy a lo lejos se podían ver zonas verdes. Denise decidió ir para allá. Caminaba descalza, pues al caminar sobre la tierra sentía una cálida vibración que penetraba por la planta de sus pies y la hacía sentir llena de energía. Por primera vez después de varios días, la niña se sintió optimista y llena de alegría. Y con una sonrisa en el rostro encaminó sus pasos hacia los campos lejanos, mientras la vegetación a su alrededor se marchitaba y sucumbía. La siguiente historia es un sueño de su servidor y su conexión con un extraño suceso real. Pasada la medianoche llegó la hora de dormir porque siempre he tenido el gusto de pintar hasta muy noche. Así que eran cerca de las 3 de la mañana cuando finalmente me metí a la cama. Con la cabeza llena de ideas y de imágenes de lo que estuve pintando, fui poco a poco reconciliando el sueño. Cuando finalmente logré dormir, mi primera imagen que tuve fue entrar corriendo a una cueva, muy parecida a una mina, pues estaba compuesta de largos y tortuosos túneles. Por alguna causa mi camino siempre se iba iluminando al frente, de manera que podía ver por dónde corría. Detrás de mí, la cueva nuevamente quedaba en penumbras. Yo corría lo más rápido que podía, tratando de no tropezar, pues era perseguido por un grupo de sombras. Sombras que siempre estaban cerca sin alcanzarme. Sombras que estiraban los brazos tratando de sujetarme, pero no lograban hacerlo. No recuerdo haber corrido desesperado, pues no tenía miedo, pero sí corría a todo lo que podía. Y entre mis brazos, sujeto contra mi pecho, llevaba un pequeño bulto, al que abrazaba con mucho cuidado tratando de no lastimarlo. Corrí durante un buen rato, encontrando bifurcaciones y cambiando de ruta muchas veces, hasta que finalmente se terminó el camino. Al llegar al fondo de la cueva me detuve y volteé hacia atrás. Las sombras que me perseguían estaban ahí, a un par de metros de distancia. Estiraban sus brazos tratando de quitarme el bulto que yo abrazaba, y con una voz hueca y grave decían, dánoslo, suéltalo, dánoslo. Pero yo, sujetándolo contra mi pecho, lo defendía diciéndoles, no, es mío, es mi hijo. Transcurrieron unos segundos en que jaloneaban el bulto tratando de arrebatármelo, hasta que finalmente se rasgó la tela que lo envolvía. Entonces yo, ya sudoroso y agitado, les decía, vean, es mi hijo, vean, y terminaba de desenvolverlo. Dentro había un enorme caracol segmentado verticalmente,
como del tamaño de un niño pequeño. Era blanco y tenía un pequeño halo luminoso. Al verlo, las sombras se detuvieron, y aceptando que era mío y que era mi hijo, fueron desapareciendo poco a poco, hasta que finalmente quedé solo en el fondo de la cueva. Envolví nuevamente el caracol y me senté en el piso. Entonces desperté. Una de las cosas que me llamó la atención de este sueño es que no lo olvidé al despertar, porque generalmente olvidamos lo que soñamos cuando despertamos. No fue un sueño repetitivo, pero duró en mi mente varios días, y no sé si fue casualidad, pero al tercer día de haberlo soñado, recorriendo el centro histórico, encontré en una tienda de artesanías un dije con un caracol idéntico al que yo había soñado. Lo compré y lo traje en el cuello durante varios años hasta que se le rompió la cadena. Entonces lo guardé y lo tengo ahí en un cofrecito donde guardo cosas que son importantes para mí y con las que tengo identidad. La noche de las mariposas es el título de la siguiente obra, donde hay acción, aventura y amazonas. En un lugar muy profundo de la selva amazónica, inaccesible incluso para el más osado explorador, se encontraba un pueblo muy antiguo integrado exclusivamente por mujeres, que escondidas en aquel recóndito lugar habían logrado mantenerse lejos de las influencias del mundo moderno. Tenían una sociedad bien organizada. Eran gobernadas por un grupo de ancianas quienes gozaban del profundo respeto de todas por su profunda sabiduría adquirida a través del tiempo y la experiencia. La historia de ese pueblo se remontaba a muchos siglos atrás. Cerca de ahí había un conjunto de ruinas que databan de principios de su cultura. Había pirámides, templos, plazuelas y otras construcciones en total abandono, que poco a poco iban siendo devoradas por la selva, y que estaban rodeadas de historias mágicas y leyendas impresionantes. Era la noche previa al equinoccio de primavera, cuando las ancianas se reunieron en la plaza central, como ya era costumbre, para narrar a todas las demás las historias y leyendas de su pueblo. Todas escuchaban con suma atención a las venerables ancianas, y entre todas se hallaba un grupo de 3 guerreras que destacaban por sus habilidades. Se llamaban Gabriela, Joana y Ángela. Gabriela era una mujer fuerte, musculosa y con una gran convicción. Por su parte, Joana era una mujer dulce e inteligente que inspiraba una gran confianza. Y Ángela era la del espíritu indomable, atrevida y osada. Esa noche estaban sentadas hasta el frente, saboreando cada palabra que decían las ancianas. Contaron la historia de un simbólico tesoro que se encontraba perdido en el interior de uno de los templos de las ruinas. Al terminar la velada, cuando el grupo comenzó a desgregarse, las 3 guerreras se miraron una a la otra con una enigmática sonrisa. Casi podían leer sus pensamientos entre ellas. Mañana tenemos la noche libre, dijo Ángela. ¿Les gustaría salir a dar un paseo? ¿Quieres una aventura, verdad? Preguntó Gabriela. Es probable que a esta ya se le haya metido la idea de buscar ese tesoro, dijo Joana. ¿Acaso ustedes no tienen curiosidad? ¿No quieren saber de qué se trata? Preguntó Ángela. Se quedaron pensativas por unos segundos y después dijeron, está bien, hagámoslo. Las 3 chocaron las manos y se dirigió cada una a su morada. Así que después de un día de mucho trabajo, al caer la noche y salir la luna, las 3 amigas se reunieron a la entrada de las ruinas. Bajo la luz de la luna, las ruinas tenían un aspecto macabro. Caminaron por la avenida central y se dirigieron al templo mayor. El lugar estaba cubierto de hierba y grandes árboles crecían en sus costados. Varios pares de ojos seguían su caminata desde la oscuridad, pero no se atrevían a acercarse. Al llegar a la entrada, rocas, hierbas, árboles y pedazos de muro caído obstruían un poco el paso. Gabriela, con su poderosa fuerza, abrió el camino y lograron entrar. Dentro, un solemne silencio llenaba el lugar. Encendieron una antorcha para poder mirar por donde caminaban. Entonces la amarillenta luz iluminó el interior del templo. Había estatuas rotas y caídas, restos de armaduras antiguas y espadas enmohecidas. Del techo colgaban largas raíces y ramas secas, y todo el cielo raso se encontraba lleno de mariposas negras. Las 3 guerreras se quedaron atónitas. Eran cientos y cientos de mariposas negras.
Aquella especie estaban las leyendas de su pueblo. No eran carnívoras, pero eran nefastas como una plaga de langostas. Acababan con los campos de siembra y todo aquello que les sirviera de alimento y encontraran a su paso. Era una plaga temida, pero hacía muchos años que habían desaparecido, y ahorita estaban ahí, en el techo, sobre de ellas, hibernando. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó en voz baja Joana. Salgamos con cuidado, dijo Gabriela. Comenzaron a dirigir sus pasos hacia la entrada, pero nunca falta algo con lo que alguien se tropieza. Ángela, al caminar viendo hacia arriba, derribó una espada, la que cayó sobre un escudo que rodó y tiró una armadura, misma que al caer tiró otra armadura y otra más y otros escudos. Con el susto, Gabriela tiró la antorcha, que cayó sobre unas ramas secas, ocasionando un incendio. Entonces las mariposas comenzaron a despertar y alborotarse. Salgamos de aquí rápido, gritó Joana, y las tres corrieron hacia la entrada. Ahí, Gabriela derribó un tronco seco y tiró unas ramas tratando de obstruir el paso para las mariposas. Pero eran demasiadas y se agolpaban contra el endeble obstáculo. Corramos al pueblo, gritó Ángela. Tenemos que avisarles. Las tres corrieron a través de la selva en dirección a su pueblo, mientras las mariposas derribaban el obstáculo y comenzaban a salir de su refugio. Entraron corriendo hasta la plaza central. Ahí, Gabriela sonó una gran campana que tenían para llamados de emergencia. La gente se reunió de inmediato. Las tres guerreras hablaban rápido y atropelladamente. Aún así, las ancianas comprendieron el mensaje y empezaron a dar órdenes. Cierren puertas y ventanas, protejan los alimentos y a los animales. Las personas obedecieron de inmediato, mientras una enorme nube de mariposas negras empezaba a oscurecer el cielo. Y como una gran granizada cayeron sobre el pueblo. Las paredes de las casas temblaban, los techos crujían, y las mujeres en el interior se abrazaban unas a otras llenas de pánico. Las tres guerreras permanecían en la plaza central tratando de detener todas las que pudieran. Cada mariposa medía aproximadamente medio metro de la punta de un ala a la otra. Poco a poco el suelo se llenaba de mariposas partidas a la mitad, pero no se acababan, eran demasiadas. La batalla se prolongó hasta el amanecer, y con los primeros rayos del sol pasó algo milagroso, pues al ser tocadas por la luz, las mariposas se convertían en polvo y humo. Ahora el suelo y los techos de las casas estaban cubiertos de cenizas, pero no quedaba ninguna. La batalla había terminado. Una vez recuperada la paz, la mujer más anciana se acercó mirando fijamente a las guerreras y les preguntó: ¿Y ahora qué han aprendido de sus acciones? Las tres amigas bajaron la vista y apenadas se quedaron mirando el suelo. Mandrágora es el título de la siguiente narración ubicada en la época medieval. Venían cruzando la cordillera del Pindo con dirección a Grecia, donde serían vendidos como esclavos. Era un grupo de 30 hombres, custodiados por 5 tratantes bien armados. El camino por el que iban era difícil y peligroso. A su izquierda las altas montañas, y a la derecha profundos y temibles barrancos. Los 30 hombres que habían sido capturados de diferentes pueblos de las montañas iban amarrados del pie izquierdo, formando una larga cadena humana. Estaban muy cansados, casi al borde del colapso, con los pies muy dañados por las piedras del camino, pero los traficantes que iban a caballo no les permitían detenerse. Aún así, llegando la noche, tuvieron que hacer alto para no caer por la oscuridad en algún barranco. Soltaron a 2 hombres para que reunieran leña y poder hacer una fogata. Entre ellos se encontraba Osi, un joven con un origen nórdico muy antiguo y de poco más de 20 años, con un cuerpo delgado pero fornido. Al encender la fogata, todos se apelotonaron alrededor de ella para combatir el frío, los esclavos y los esclavistas. Los primeros se durmieron rápidamente a causa del cansancio. Los segundos comenzaron a turnarse para vigilar su mercancía. Las estrellas brillaban en lo alto, la noche era gélida, y para poder combatir el intenso frío, lo único que le quedaba a los esclavos era dormir uno junto al otro para darse calor. Sin embargo, a Ozzy le tocó estar hasta la orilla del grupo, y entonces tuvo que ver por sí mismo cómo combatir el intenso frío. Ya sea la providencia o cosas del azar, al crepitar la madera, una brasa brincó tan alto que cayó junto a los pies de Ozzy,
Él se la quedó mirando por un momento y, sin dudarlo mucho, la puso sobre la cuerda que sujetaba su pierna izquierda con la de los demás hasta que ésta poco a poco se fue quemando. Al sentirse libre, se fue deslizando lenta y sigilosamente sobre la hierba húmeda del bosque, tratando de no hacer el menor ruido. Cuando logró alejarse poco más de 5 metros sin ser notado, se enderezó un poco, y como un animal furtivo, se alejó de sus captores a través del bosque. La luna y las estrellas iluminaban su camino. A la mañana siguiente, la ira de los traficantes era inaudita, pero por más que lo buscaron, no lograron encontrarlo. Ozzy había caminado toda la noche sin detenerse, en sentido contrario sobre el que habían avanzado, hasta que finalmente logró llegar a una terraza junto a la montaña, donde calculó que estaba lejos de la vista y del alcance de sus captores. Entonces se sentó un momento. Escudriñó con la mirada el bosque alrededor para asegurarse de que estuviera a salvo. Y entonces notó en el muro de la montaña una cueva semioculta por un árbol. Se acercó a ella para inspeccionarla. Quería ver si no había algún animal dentro que pudiera ser peligroso. ¿Cuál fue su sorpresa? Que encontró muebles en el interior. Una mesa, un par de sillas, un camastro, unas repisas con varios recipientes, una enorme olla sobre lo que podía ser un brasero, muchos utensilios, además de un enorme librero lleno de libros que se veían muy antiguos. O si no cabía en su asombro, ahí vivía o había vivido alguien. Aunque en realidad el lugar se veía abandonado, todo estaba cubierto de polvo. Ozzy entró con cautela y cuando por fin se dio cuenta que realmente estaba solo, como un pequeño niño, se puso a inspeccionarlo todo. Inspeccionó todos los frascos. Algunos tenían nombres raros de hierbas que él no conocía. También había con legumbres y frutas en conserva y especias y condimentos. También encontró un hacha, un báculo y en un rincón había diversas herramientas para jardinería. ¿Herramientas para jardinería?, se preguntó. Se dirigió nuevamente a la entrada de la cueva e inspeccionando con más detenimiento la terraza que estaba al frente, se dio cuenta que había un rústico huerto. Asomaban los rabos de algunas zanahorias, betabeles, nabos y algunos otros tubérculos que no conocía del todo. Esta vez, contento por su hallazgo, regresó al interior y acostándose en el camastro, tan largo como era, se durmió pensando que ahí podría vivir una larga temporada. Temprano por la mañana se levantó muy hambriento. Salió a buscar agua para prepararse un desayuno, encontrando un arroyuelo que pasaba a unos 10 metros de la cueva, de aguas tranquilas y limpias. Se robó los huevos de un nido cercano y desenterró unas zanahorias y unas papas, preparándose entonces un suculento desayuno. Y mientras comía empezó a revisar los libros. Ozzy tenía la fortuna de haber aprendido a leer, y los libros estaban escritos en un idioma de los que se hablaban en las montañas y que él conocía muy bien. Algunos eran tratados de las plantas que había en la región, y explicaban de forma muy detallada cuáles eran alimenticias, cuáles eran medicinales y cuáles tenían otro uso. Encontró otro lleno de mapas de la zona, unos más sobre minerales y procesos metalúrgicos, y había otros libros, los que se veían más antiguos, que eran tratados sobre magia y alquimia. Ozzy estaba maravillado con aquel tesoro. ¿Qué clase de persona habrá vivido ahí y durante cuánto tiempo? Y también se preguntaba por qué se habrá ido y abandonado todo eso. Pero no tenía respuesta alguna, así que solo le quedaba cultivarse y vivir ahí, esperando que tal vez el dueño de todo eso regresara algún día. Así pasó varios días con sus noches, entre cazar especies pequeñas como liebres o cerdos salvajes, volver a cultivar el huerto y leer, se entretuvo sin darse cuenta cómo pasaba el tiempo. Después de varios meses, cuando ya estaba completamente adaptado al lugar, revisando el huerto, arrancó una planta que no conocía del todo. El grito que ésta emitió al ser sustraída de la tierra lo derribó y casi le reventó los tímpanos. Los pájaros volaron y el eco resonó por toda la montaña. Aún estaba muy aturdido cuando se incorporó y revisó qué clase de planta había arrancado. Era una mandrágora. Había escuchado sobre ellas, pero nunca había visto una.
Ya menos atontado, la observó con curiosidad y detenimiento. Parecía una personita. Cubierta toda de tierra, aún colgaban de sus brazos y sus piernas largos filamentos de las raíces que poco a poco se fueron desprendiendo. Estaba cubierta de una piel suave y cálida, como humana. Tenía un rostro infantil con una sonrisa simpática y tierna y unos grandes ojos verdes que le miraban con curiosidad. La levantó con delicadeza y la llevó a la cueva. Ahí le lavó toda la tierra y la puso en un plato con agua, pues para él seguía siendo una planta. Tomó uno de los libros y se puso a buscar qué podría aprender sobre ella. Encontró que al arrancarlas del suelo gritan terriblemente. Ese grito puede romper los oídos y enloquecer a las personas, cosa que por suerte no fue su caso. También leyó que es una planta con poderes muy especiales que lo puede sacar de su mente y de su cuerpo, y que se utiliza mucho en la magia y como planta curativa. También leyó que si se le cuida y se le deja crecer, a la larga tomará forma humana, perderá sus hojas y le crecerá cabello, e incluso podrá hablar y aprender como cualquier ser humano. Ozzy estaba muy impresionado. ¿Qué haría con ella? ¿La dejaría crecer o la convertiría en una planta medicinal? Después de considerarlo un rato, pensó que no le vendría mal un poco de compañía, así que decidió dejarla crecer y llamarla Megan. Después de un par de meses, Megan alcanzaba unos 65 de estatura y pesaba unos 45 kilos. Los primeros días solo se alimentaba con agua, pero después comía todo lo que comía Ozzy y se deleitaba golosamente con los guisados que él realizaba. Por las noches, cuando Ozzy revisaba los libros, se sentaba a su lado muy atenta y seguía lo que él iba leyendo. Él, por su parte, leía en voz alta y le mostraba lo que significaba cada uno de los símbolos. Megan aprendía rápidamente. Al cumplir medio año, ya articulaba palabras sencillas, ayudaba con la limpieza de la cueva y acompañaba a Ozzy en sus excursiones de cacería o de recolección de plantas medicinales. Era una mandrágora sumamente inteligente e hiperactiva, pensaba Ozzy, aunque en realidad para nada parecía ya una planta. Al cumplir un año, Megan ya leía por sí misma, memorizaba los mapas y comenzaba a realizar su propia escritura. Ozzy estaba fascinado con su compañía y con la sabiduría que ella proyectaba. Con el tiempo, Megan y Ozzy llegaron a encontrar diferentes tipos de viajeros, algunos perdidos, algunos que llevaban personas enfermas y otros que buscaban dónde establecerse para fundar sus propios hogares. Las personas comenzaron a conocerlos. Ellos ayudaban a todo aquel que encontraran. Su existencia comenzó a darse a conocer de boca en boca y se les llamaba los nigromantes de la montaña. Se les temía al igual que se les respetaba. Nadie sabía cómo localizarlos, pero todos sabían que si los necesitaban, ellos aparecerían. Pasaron los años, se crearon pueblos y la civilización llegó hasta la base de esas montañas. Poco a poco la gente dejó de necesitarlos porque también llegaban médicos y otro tipo de personas. Hasta que llegó el momento en que Megan y Ozzy decidieron recluirse en su cueva para leer aquellos libros que no habían tocado aún, los de magia y alquimia, y poner en práctica el conocimiento que adquirieran. La gente dejó de verlos, pero no de hablar de ellos, acostumbrándose que por las noches, sobre todo en cada cambio de estación, se vieran rayos y centellas de colores que iluminaban las cumbres de la cordillera, y se escucharan truenos tan poderosos como si se desatara una terrible tormenta, convirtiéndose en una leyenda, el par de ermitaños, un hombre y una mandrágora, que vivían en la cima de la cordillera, experimentando y jugando con las fuerzas de la naturaleza. La sombra de Jack se llama la siguiente historia de terror psicológico. Jack era un tipo introvertido y taciturno. A sus 40 años se desempeñaba muy bien en su trabajo en laboratorios de fotografía y entregaba muy buenas impresiones. Aunque era una persona de pocas palabras, la gente disfrutaba de su sensibilidad ante el color y la imagen. Lograba discernir perfectamente lo que cada persona trató de fotografiar con su respectiva cámara, ajustando con todo profesionalismo la iluminación y el color de cada impresión fotográfica, logrando satisfacer de esta manera a su respectiva clientela. Y aunque en su país la mayoría de las empresas no conservaban un empleado más de 6 años para que no hicieran antigüedad,
Jack había logrado establecerse muy bien en su trabajo, pues su empresa estaba muy contenta con su desempeño. Vivía solo en una pequeña casa de un solo piso y era aficionado a la lectura. Tenía una pequeña biblioteca de cerca de 500 libros, muchos de los cuales ya había leído más de una vez. Sus autores favoritos eran Isaac Asimov, Lovecraft, Hermann Hesse, aunque también disfrutaba del género literario de Juan Rulfo y García Márquez. Cada noche se sentaba en su sillón favorito junto a la lámpara de pie que tenía en la sala, llevando en las manos un libro que había tomado de su biblioteca y una taza de café para leer un par de capítulos. Es en ese momento en que Jack experimentaba un fenómeno natural en parte, pero que con los años había incrementado. ¿Alguna vez has percibido sombras con el rabillo del ojo, sentir que se mueven y que cuando volteas a verlas ya no hay nada? Pues cuando Jack se sumergía en la lectura, este era un fenómeno que se hacía constante. En un principio solo eran pequeños puntos que pasaban rápidamente y que Jack lograba percibir con el rabillo del ojo, pero siempre que volteaba no encontraba origen alguno. Llegó a pensar que eran pequeños insectos que pasaban volando rápidamente, junto al sillón, sobre la pared o al ras del suelo, y que por eso cuando volteaba no lograba verlos. Llegó a creer también que podía ser polvo dentro de su ojo o alguna lágrima que se condensara y creara sombras. Con el tiempo, estas pequeñas sombras se fueron transformando, llegando a crear manchas grandes o líneas que se movían a través de las habitaciones. También llegó un momento en que ya podía seguirlas con el rabillo del ojo sin voltear a verlas para no perder la imagen. Fue entonces cuando se dio cuenta que en ocasiones lo rodeaban, pasaban entre sus pies como pequeños pececillos nadando, o entraban y salían de las habitaciones. Incluso llegó a percibirlas brotar de los libros que tenía en su estantero. Llegó a ser tan constante la presencia de las sombras que Jack por momentos se olvidaba de ellas, hasta que una noche, durante un eclipse lunar y mientras la luna de sangre iluminaba el firmamento, Jack sintió repentinamente el roce suave en su mano de una de las sombras. Jack brincó de su asiento asustado, no podía creerlo. ¿Qué había sucedido? ¿Cómo podía pasar eso? Se supone que eran efectos visuales y que no tenían sustancia. El susto le duró solo unos segundos, pues Jack se convenció de que lo había imaginado. En ese momento estaba leyendo a Lovecraft. Ya una vez tranquilizado, se sentó nuevamente en su sillón preferido retomando la lectura y viajando hasta el punto Nemo donde se desarrollaba la aventura. Sin embargo, un momento después, sintió sobre su mejilla la suave caricia de un beso dado por los labios oscuros y fríos de una sombra. Esta vez el susto no pasó tan rápidamente. Jack estaba seguro de haber sentido eso. De pie, junto a su sillón, comenzó a observar con detenimiento las sombras que se dibujaban sobre el piso y las paredes y que eran ocasionadas por la escasa luz que daba su lámpara de pie. Mientras las viera de frente no pasaba nada, pero al desviar la mirada notaba con el rabillo del ojo que las sombras se alargaban a su alrededor. Jack no supo qué hacer, y sin más salió de su casa en medio de la noche tratando de alejarse de aquel lugar, lo cual sería un error, pues al deambular por las calles se daría cuenta que las sombras creadas por la luna de sangre serían más tenebrosas y en mayor número. Jack caminó por largo tiempo, estaba sumido en sus pensamientos, no sabía qué hacer y buscaba una respuesta. ¿Qué era aquello? ¿Eran sombras? ¿Eran fantasmas? ¿Qué debía de ser? ¿Cómo podía deshacerse de ellas? Buscaba estar siempre bajo la luz de un farol o el foco de alguna casa, pues en ese lugar se sentía protegido, y así avanzó largo rato hasta llegar al parque central de su ciudad. Ahí la luz era más escasa y las sombras eran más largas. Jack se sentó en la primer banca que encontró bajo la luz de un farol. Estaba cansado, cerró los ojos para descansar un poco, y entonces sintió nuevamente aquello, el suave roce sobre el dorso de su mano de una sombra. Jack abrió los ojos lentamente, esperando que todo desapareciera, pero esta vez no sucedió así. Ahí estaba, frente a él, una sombra con unos ojos grises y translúcidos, observándolo. Notó que un escalofrío lo recorría de pies a cabeza,
pero sintió congelarse cuando escuchó, viniendo de las sombras, una voz que le decía: «Hola, Jack, soy Jack, tu sombra». Se quedaron mirando un rato en absoluto silencio. Podía percibir en aquella sombra los rasgos de su propio rostro. Finalmente, al notar que no le haría daño, pudo preguntar: «¿Qué?» «Sí, Jack, soy tu sombra. Me reconoces, ¿verdad? He venido a apoyarte un rato y a darte respuestas, pues hasta yo siento la tensión nerviosa que padeces en estos momentos». La sombra se sentó a su lado y dijo: «Anda, pregunta lo que quieras saber». «¿Qué eres?», preguntó Jack. «Pues soy tu sombra, eso es más que obvio». «Sí, comprendo», contestó Jack, «pero ¿cómo es posible que estés aquí hablando conmigo?» «Ah, vaya, eso sí es difícil de explicar», contestó la sombra. «Estás viviendo el resultado de una cadena de sucesos que ocurre cada 10.000 años. La alineación de los planetas, la posición de las estrellas, el eclipse lunar y otras circunstancias cósmicas se combinan para crear un portal multidimensional, que solo en este día y durante unas horas comunica tu mundo y el mío. No somos fantasmas, somos una especie de energía viva, que requerimos de seres orgánicos como tú para poder manifestarnos. Aunque no en la totalidad, como podrás darte cuenta, pues solo nos puedes percibir con el rabillo del ojo. Aquí hay luz que ayuda a proyectar las sombras y nos permite manifestarnos. En mi dimensión solo hay oscuridad y nos convertimos en una especie de polvo cósmico. Jack lo escuchaba con atención, pero no comprendía del todo, pues aún se sentía petrificado por el miedo. ¿Solo unas horas? ¿Eso quiere decir que después de un tiempo desaparecerán? Efectivamente, dijo Jack la sombra. Pero antes de eso, me gustaría mostrarte mi mundo. Ven, le dijo. El tono sugerente de esa última palabra heló la sangre de Jack, quien, aún entumecido por el miedo, no logró levantarse para huir. Ven, insistió Jack la sombra, acompáñanos por un momento, te mostraré mi mundo. Dicho esto, Jack sintió que flotaba. Era transportado por una serie de puntitos negros que lo levantaron del suelo y lo llevaron a través de un portal que se abría bajo sus pies. El miedo subió hasta su cabeza, impidiéndole gritar. Estaba totalmente congelado y lleno de pánico. Solo podía sentir cómo entraba en la oscuridad sin poder hacer nada. De pronto, los focos de las luminarias del parque explotaron y la oscuridad se hizo. Los días pasaron y Jack no regresó al trabajo. Sus compañeros le llamaban insistentemente a su celular, pero nunca contestó. Llegó un momento en que la policía fue alertada y fue a revisar su vivienda. Encontró la puerta abierta, la luz prendida y un libro tirado en el piso. Pero de Jack nada. Con el pasar de los días, la gente fue haciendo habladurías, y estas, con el tiempo, se volvieron leyendas. Se dice que por las noches de luna nueva se escuchan pasos recorriendo las calles en dirección al parque, y al llegar ahí, desaparecen. Noche Surrealista es una historia fantástica entre un artista y el fantasma de Salvador Dalí. Era el mes de mayo. La noche era tibia, aunque lluviosa, y Asbami se encontraba sentado frente a la ventana de su recámara con una taza de té en la mano. La lluvia no era muy copiosa y le permitía disfrutar de la danza que creaban las gotas de lluvia al caer en los charcos de agua que se habían formado en el jardín de su patio. Un pequeño móvil de mariposas de latón que había colgado de una de las ramas del árbol de durazno daba música a la lluvia que caía. Cuando el breve chubasco cesó, las nubes despejaron el cielo y la luna brilló con toda intensidad. Y al iluminar su patio, Asbami descubrió algo que le perturbó. Un hombre de traje se hallaba parado en el centro del mismo. Le daba la espalda, así que no podía ver su rostro. Movía las manos armónicamente como dirigiendo una orquesta, pero, en lugar de varita, tenía un largo pincel que chorreaba un arco iris de colores. Y al caer sobre el húmedo pasto salpicaban largas gotas policromadas que a su vez creaban multitud de formas. Se podían ver elefantes de largas patas, rinocerontes y relojes.
coloridas mariposas que se elevaban al cielo junto con barcos flotantes y globos aerostáticos. También había chorros de color que se enredaban unos con otros y que al levantarse del suelo creaban manos, piernas, brazos y otra serie de formas indefinibles. Asbami estaba fascinado con la virtuosidad de aquel espectral hombre. Se levantó de su asiento sin hacer ruido y bajó al patio. Salió tratando de no ser detectado. No quería interrumpir la maravillosa sinfonía de imágenes que se desarrollaba en su patio. Sin embargo, no pudo evitarlo. Aquel hombre notó su presencia y volteó a mirarlo. Tenía el ceño fruncido y el cabello peinado hacia atrás como con vaselina, cejas tupidas y un largo bigote enrollado como colas de alacrán. Por un momento, Asbami sintió que su mirada lo traspasaba y que podía ver dentro de su mente y de su corazón. Y hablando con una voz ronca y acento español, le dijo: ¿Y qué esperas? ¿Te quedarás ahí viéndome? Anda, ve a hacer algo creativo. Y acto seguido, el extraño personaje regresó a dirigir su orquesta de imágenes y colores. Asbami tuvo entonces unos segundos de aturdimiento. Su cuerpo momentáneamente se sentía entumecido. Y de pronto comenzó a moverse, con una voluntad que no era la del artista. Se sintió como atrapado en el cuerpo de una marioneta, pues su cuerpo era movido por manos invisibles. Regresó a su habitación, puso el caballete junto a la ventana, colocó un lienzo sobre de él, tomó pinturas y pinceles y se puso a pintar. Pero el artista no era dueño de sus movimientos, su cuerpo se movía por sí solo. Se sentía poseído por una voluntad desconocida, y mirando hacia el patio por la ventana, notó que su cuerpo se movía al compás que el espectral maestro marcaba. Las horas pasaban mientras sucedía aquella espectral escena bajo la luz de la luna. Y como en un teatro macabro, cientos de figuras surgían del agua encharcada bañada de colores, formando una danza macabra alrededor del maestro que no dejaba de dibujar compases en el aire con su pincel. Asbami había dejado de luchar con su cuerpo tratando de dominarlo y ahora lo dejaba expresarse libremente, manejado por esa extraña fuerza que lo manipulaba. Ya muy tarde la energía de esa noche disminuyó. El maestro bajó los brazos y Asbami recuperó el dominio de su cuerpo. Las figuras que un instante antes habían llenado de caos el jardín se iban desvaneciendo. En la recámara de Asbami aún había algunas mariposas que poco a poco se esfumaban. En el lienzo sobre el caballete había un extraño paquidermo de largas piernas que brillaba por la pintura fresca. Asbami se asomó a la ventana y vio que el maestro lo observaba. ¿Y por qué no bajas ahora? ¿Crees que estaré aquí toda la noche? El pintor, sin pensarlo dos veces, bajó corriendo hasta el patio. Encontró al maestro esperándolo, apoyado en un bastón negro que tenía en la empuñadura la cabeza de un rinoceronte. Se miraron a los ojos por un momento que pareció eterno. Finalmente el maestro habló y dijo: En tu cosmogonía encontrarás las respuestas que buscas, pero nunca dejes de pintar. Ese será el medio para buscarlas. Y poniendo la mano derecha sobre el hombro izquierdo de Asbami, poco a poco se fue desvaneciendo, convirtiéndose en un puñado de ceniza plateada que el viento de la noche se llevó al cielo. El artista regresó a su habitación pensativo. Las respuestas que busco, las respuestas, pero ¿de qué preguntas? Tomó nuevamente la taza de té que ya estaba fría y se sentó frente a la ventana. El sol comenzaba a salir. Espero que hayan disfrutado estas narraciones. Hasta pronto, amigos.